sale. Entonces por eso se les diferencia como Juan el Bautista. Juan el Bautista. 4 testimonios de Juan el Bautista. ¿Alguna imagen que alguien hizo para imaginar que ese es Juan el Bautista? Pero vamos a mirar 4 testimonios de Juan el Bautista en el texto. ¿Qué dice allí? Google, ¿cierto? Otro le dice San, porque es un buscador de internet. Entonces todo el mundo necesita buscar algo y va a este buscador y allí puede encontrar su información. ¿Dónde usted debe buscar la información que usted necesita? ¿En Google? ¿O en la Biblia? Para que eso ocurra, usted necesita mirar a Juan el Bautista. Y necesita mirarlo como un personaje real. Cuando usted mira la vida de Juan, va a encontrar un tipo raro, extremadamente raro. Un tipo que uno dice, está cursi, es que dicen los muchachos, ¿no? Está cursi. Miren lo que dice la Biblia de Juan. Vivía en el campo y se vestía feo. Y vivía solo, era un tipo raro. Muy raro. Y saben, hermanos, el ministerio de Juan el Bautista se desarrolló solamente en 6 meses. Juan predicó solo por 6 meses. Es decir, fue el profeta en la escala de los profetas, fue uno de los profetas que menos ministerios tuvo, el más corto. 6 meses. Pero luego Jesús dice: de los hijos de mujer, no hay nadie que haya nacido y sea más grande que Juan. Es el que menos tiempo estuvo de ministerio, pero es para Jesús, en voz de Jesús, el profeta más grande de la historia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Hay una razón poderosa para usted y para mí. Bueno, pudiéramos decir que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús, todas estas cosas. Pero Juan tiene un ministerio muy especial. Preparar el camino, ese era su trabajo. Pero note por qué era el más grande. Abraham se va al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Está lista la hoguera, la leña, el fuego. El niño está amarrado, atado, y el sacrificio va a efectuarse. Y el papá, Abraham, toma el cuchillo para matar al niño. Antes de eso había ocurrido algo. El niño le hace una pregunta al papá. ¿Cuál es la pregunta que le hace? El niño, temblando y asustado, camina 3 días con el papá, llega a la montaña Moriah. Moriah, vamos a decir que es el monte de la vida, y encuentra que no hay el animal para el sacrificio. Entonces se le hace una pregunta: papá, ¿y dónde está el animal? ¿Dónde está el cordero? Temblando, asustado, viendo que un papá incomprensible. Papá, tú puedes abandonarme, puedes romper tu relación con mi mamá, etcétera, etcétera, pero traerme aquí a matarme. ¿Dónde está el cordero? Hermanos, y la pregunta queda sin responder miles de años. Porque Dios provee después, no mates a tu hijo, Dios provee un venado, un cordero, un venado, y lo pone allí, y entonces el sacrificio se hace con un venado y el niño es liberado. Pero la pregunta queda sin responder. Miles de años. Y luego aparece Juan el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que tenía la respuesta, Juan el Bautista, fue puesto miles de años después. Y él identifica el Cordero que la humanidad había estado esperando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso hace que Juan el Bautista se convierta entonces en el profeta. más grande, nacido en Israel. ¿Quién es la respuesta?
Y nosotros vivimos la respuesta. Amén. Abrazamos a Jesús, amamos a Jesús, queremos a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, volviendo a la vida de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, el cual los judíos enviaron a Jerusalén, sacerdotes y levitas, no se olvide eso, para preguntarle: ¿tú quién eres? Y hermanos, si te hacen esa pregunta, ¿tú quién eres? ¿Tú qué vas a responder? Note que enviaron sacerdotes y levitas. Mandaron los sabios, los intérpretes de la ley, de la religión judía de aquel momento, a preguntarle: ¿tú quién eres? Y eso tiene unas connotaciones que vamos a hablar. ¿Tú quién eres? Y tú tienes que hacerte esa pregunta hoy. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres realmente? ¿Tú quién eres? El versículo 20 dice que Juan confesó y no negó, sino que confesó. ¿Y qué fue lo que confesó? Yo no soy el Cristo. Para dar una respuesta a eso, en medio de la fama, para dar una respuesta de esa, en medio de la gloria, usted necesita tener firmeza. De manera que Juan el Bautista se presenta como un hombre raro, se presenta como un hombre extraño, pero Juan el Bautista viene a traernos un elemento a la vida diaria: firmeza. ¿Saben por qué la gente no cumple sus planes y sus propósitos y sus proyectos? Porque no tiene firmeza. Hoy dice una cosa y mañana otro. Cuando está en una condición, entonces busca a Dios, pero cuando la condición cambia, ya no busca de Dios. ¿Saben qué nos enseña Juan? A tener firmeza. La humanidad de hoy necesita hombres y mujeres que sean firmes en sus decisiones, en sus creencias, en sus hogares, en sus familias, con sus finanzas, que tenga firmeza. Eso es lo que vemos en Juan. Primer elemento que nos enseña Juan el Bautista: firmeza. Hombres y mujeres que sean firmes. Cuando hay hombres y mujeres que sean firmes, entonces la iglesia aprende a ser una iglesia firme, no circunstancial. No puedes darle una orden a tu hijo hoy y mañana esa misma orden cambiársela. Tienes que ser firme. ¿Cuál era un tipo ermitaño? Pregunto yo. Tal vez para la sociedad moderna era un tipo ermitaño. Para su tiempo, no estoy tan seguro si era un ermitaño. ¿Qué es lo que comía Juan? Langosta y miel silvestre. Un tipo extraño. No comía lo que usted come, pollo y carne y frijoles y estas cosas, sino que comía langostas, ¿no? Animales que volaban por ahí, insectos y miel. Iba y buscaba miel silvestre donde hubiera y comía miel. Eso significa que la piel de Juan posiblemente estaba salpicada, tenía costras, estaba fea, porque cuando usted va a quitarle la miel a las abejas, pues ella lo pica. Entonces Juan había creado posiblemente resistencia a la picadura de las abejas. ¿Dónde vivía? No tenía una casa ni tenía un apartamento. Vivía en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Aire caliente, polvo, ruidos, serpientes. Y allí vivía Juan. Era un tipo raro, muy raro. ¿Y qué es lo que se vestía Juan? ¿Usaba ropa de marca? No, posiblemente no usaba ropa de marca. Pieles de animales, ropa áspera, ¿no? Muy interesante este Juan. Muy interesante. Pieles de animales, un tipo muy particular. Ahora, ¿qué es lo que él decía? ¿Cuál era su mensaje? Arrepiéntase. Ese era el mensaje de Juan. Arrepiéntase. Su mensaje era muy contundente. Juan enfrentó al sistema de injusticia social, de corrupción y el sistema religioso. Enfrentó al gobierno y al mismo gobernante. ¿Y sabe qué le dijo? Tú estás viviendo con la mujer de tu hermano. Esa no es tu mujer, tienes que dejarla.
esta clase de hombre que la Biblia nos presenta, esta clase de personas que se salen de la sociedad para poder intervenir la sociedad, es lo que Juan, el evangelista, nos va a plantear en esta comunidad juanina. Porque tú no puedes ser parte de la sociedad entendiendo que tienes que hacer lo mismo que hacen los demás. No, así no agradas a Dios. Entonces este Juan lo que hace es salirse de la sociedad para poder intervenir la sociedad, y ahora con toda autoridad ataca el sistema de injusticia social, porque no participa. Ataca el sistema de corrupción del país. Y le dice: el que tenga 2 camisas, véndala y regálale una al que no tiene. Ataca el sistema de inmoralidad del país. Ataca el sistema de gobierno injusto. Ataca la corrupción. Y eso es que es ser cristiano. Y eso es que es ser de la comunidad de Juan. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis ¿qué? Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, si ustedes quieren meterse en la sociedad y ser como uno más de la sociedad, nunca van a llegar al cielo. Jamás. Seguirán yendo a las iglesias todos los domingos, pero al cielo jamás llegarán. Necesitan salirse de la comunidad, como lo hizo Juan. Necesitan salirse de la sociedad, para que ustedes puedan con autoridad decirle: sociedad, por aquí no es. Mire, querida familia, yo lo quiero mucho y compartimos la Navidad, el cumpleaños, todo, pero hasta aquí llegamos. Yo no estoy diciendo que se salga de la familia, sino de las cosas que hace su familia que no agrada a Dios. Yo no estoy diciendo que se salga a vivir en el campo, en la montaña o en las nubes. Yo le estoy diciendo que no practique lo mismo que ellos hacen. Eso es salirse de la sociedad. Entonces, lo primero que nos enseña el evangelista es hacer firmes. Si usted quiere intervenir en la sociedad, usted tiene que ser una persona firme, porque si no, la sociedad lo permea a usted y usted termina siendo uno más del montón. Entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Lo segundo que nos enseña Juan el Bautista está en el versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que clamaba? Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta, ya estaba escrito lo que Juan dijo. Entonces, lo segundo es que Juan tiene un mensaje. Un mensaje. Mi hermano y mi hermana, para intervenir en la sociedad hemos dicho que hay que salirse de ella. Lo que Juan predicó fue el arrepentimiento, y arrepentimiento del corazón. Del corazón. Su papel era claro: anunciar la venida del Salvador Jesús. Y ese era su mensaje. ¿Cuál es el suyo y cuál es el mío? Exactamente el mismo: anunciar a Jesucristo. Juan sabía que era nazareo. Eso es, apartado para el servicio de Dios. Y él sabía eso. Por tanto, no negociaba su mensaje. Y su mensaje le costó la vida. ¿Saben qué le dijeron? La señora Herodía: pídele la cabeza de Juan. Y estando en la fiesta, con toda la bomba de la fiesta romana, la niña bailando, la muchacha adolescente moviendo las caderas, pídele la cabeza de Juan. ¿Sabe por qué le pidió la cabeza de Juan? Porque la verdad duele. Porque la verdad confronta. Porque el mensaje de Juan era un mensaje que confrontaba. Y frente a la confrontación, la única alternativa era matarlo y quitárselo de encima. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Hermano, si tú te callas la verdad, significa que te has involucrado en la sociedad. Entonces la verdad no puede brillar.
El Evangelio de Cristo Jesús cuesta la vida. Y si tú asumes seguir a Jesús, tienes que entender que eso te puede costar incluso la vida. A Juan le costó la vida, pero él nunca escondió el mensaje. Siempre puso el mensaje donde todo el mundo lo oyera. Por tanto, hemos de aprender a examinar bien todas las doctrinas. Vamos a mirar el versículo 19 y observamos con mucho cuidado el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. ¿Cuándo? ¿Quién es? Los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Hermanos, usted y yo tenemos que aprender a examinar las doctrinas. Vamos a mirar por qué le preguntaron eso. Razones para que vinieran a preguntarle a Juan. Primero, su tarea de los que vinieron como guardianes de la fe los llevó a investigar cualquier nuevo mensaje. Por eso cuando aparece Juan con tanto ímpetu y con tanta fuerza, lo primero que ellos hacen es organizar un equipo de personas, vayan a hablar con Juan. Iglesia, tienes que examinar como estos fariseos y judíos examinaban la doctrina. ¿Quién es este? ¿Qué es lo que trae? Lo segundo, querían saber si Juan tenía las credenciales de un profeta o no. Hemos predicado aquí, si el anticristo aparece hoy, los primeros engañados serán los evangélicos. Porque ellos no examinan la Biblia, no leen, no les gusta. Entonces, si aparece el anticristo haciendo caer fuego del cielo, la gente corre para allá. No, miren, aquellos no siendo cristianos, eran judíos, sacerdotes, por supuesto, conocían la ley. Lo primero que hacen es, cuando Juan llega a tanta popularidad, mandan a preguntarle: ¿tú quién eres? Y ellos necesitaban, como buenos estudiosos de la Escritura, saber si ese mensaje era nuevo o era un mensaje de la palabra. Número 2, querían saber si Juan tenía las credenciales de un profeta o no. Y número 3, los seguidores de Juan crecían en número y eso era preocupante para el sistema. Por tanto, había que mirar qué iban a hacer con Juan. Los fariseos querían saber quién era Juan, pero este quería que supieran quién era Jesús. Les cambió el mensaje. Ustedes vienen a saber quién soy yo, que tengo mucha fama, bautizo, enfrento al sistema, los políticos, el rey, la reina, el que sea. Y entonces, claro, por supuesto que me van a seguir a mí. Pero Juan estaba empeñado en su mensaje, y el mensaje era que la gente supiera quién era Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Su mensaje es ese, que la gente sepa quién es Jesús. Y en eso se ocupó Juan. Hermanos, nuevamente reitero, ustedes como iglesia a quienes amo tanto, tienen que saber examinar todo lo que escuchan semana tras semana en sus emisoras, en sus televisiones. Tienen que saber examinar. Mis hermanos generalmente me están mandando preguntas. Hoy tuve que responder algunas. ¿Fue Jesús al infierno? Era la pregunta esa. Entonces hubo que explicar la palabra Hades y la palabra Sheol para decir: Jesús realmente descendió al lugar donde estábamos muertos. Tienen que examinar. Examinen. Aprendan de estos fariseos. Deben examinar las doctrinas y quienes la traen, para que no traigan entero. Entonces, Juan nos enseña a ser firmes en nuestro carácter, en nuestras decisiones. Nos enseña que hay un mensaje, y el mensaje es que la gente conozca a Jesús. Usted y yo conocimos a Jesús, ahora que otros lo conozcan. Lo tercero que nos enseña es a tener una identidad clara. Versículo 20 y 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿qué pues bautizas? ¿Por qué pues bautizas tú, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Habían 3 profetizados y ellos tenían esas 3 opciones. Viene uno que o es el nuevo Elías, y él dijo: yo no soy Elías. O eres el profeta enviado que habló Moisés, y él dijo: tampoco soy ese. O eres el Mesías, y dijo: tampoco soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? Y él dio una respuesta muy profunda. ¿Qué fue lo que él respondió?
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino. Vaya esta semana, hermano, diciéndole a todo el mundo. Empiece con los de su casa. Empiece con usted. Enderece el camino. Mateo después va a decir que el hacha está puesta sobre la raíz y todo árbol que no da fruto, cortado. Enderezad el camino. Mire hacia su vida y mire qué tiene que enderezar. Y el Espíritu Santo de Dios va a ayudarle para enderezar el camino. Y le va a ayudar a usted para que sea esa voz que le diga a los demás: enderecen el camino. Entonces la pregunta que iniciamos es: ¿usted quién es? Estamos hablando de identidad clara. ¿Usted quién es en su casa? ¿Usted es el mismo en su trabajo? ¿Usted es el mismo con sus amigos? ¿Usted es el mismo en la iglesia? ¿O para cada uno usted se pone un vestuario, un personaje? ¿Usted es el mismo en la intimidad? Juan nos enseñó a ser personas que seguimos a Cristo porque tenemos carácter. El mundo demanda personas de carácter. Que su sí sea sí, que su no sea no, que sus decisiones sean coherentes. Personas que tengan carácter. Juan aprendió a decir sí y aprendió a decir no. Ahora Juan está bautizando en agua. El bautismo de Juan fue en agua. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Voy a explicar eso. Algunas sectas, algunas religiones de su tiempo bautizaban a los gentiles que se querían volver judíos, entonces los bautizaban en agua. Cuando le preguntan a Juan con qué autoridad bautiza, le están diciendo: ¿por qué tratas al pueblo de Dios como gentiles? Y desde ahí entonces la vida de Juan empieza a peligrar. ¿Por qué tratas al santísimo, ellos creían los mejores, al santísimo pueblo de Dios como a los bastardos? Y Juan responde que solo bautiza simbólicamente el arrepentimiento y que ese bautismo no es para perdón, porque detrás de él viene uno que sí perdona los pecados. Entonces se los quita de encima. ¿Por qué bautizas si tú no eres ni Elías, ni el profeta, ni Moisés, ni el Cristo? Y él dijo: yo bautizo en agua, símbolo del arrepentimiento solamente. Pero detrás de mí viene aquel que perdona los pecados, del cual yo no soy digno. ¿Sabe cuál es la palabra que se usa ahí? Esclavo. Yo, siendo el menor de los menores esclavo, no soy digno de quitarle los zapatos. Eso es tener carácter, tener una posición. Versículo 26 a 27. Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan nos invita entonces a conocer a Cristo. Hermanos, este hombre de estilo particular sabía quién era. No se creció por la posición. Sabía que solo era Juan. Usted tampoco debe crecerse por la posición, porque tenga bienes de este mundo, porque lo honren y lo alaben en su empresa, en su colegio, en su universidad. No se coma el cuento. Entienda que usted es usted y nada más. Juan, en su momento de gloria, mantuvo su posición y él dijo: yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino. Y no soy digno de ser esclavo de Cristo. Él conocía quién era el Cristo, por lo tanto entendía su indignidad. Amigos y hermanos, cuanto más nosotros debemos dejar nuestro orgullo, es porque más nos hemos acercado a Cristo. Si usted aprende a dejar su orgullo, es porque ha aprendido a acercarse a Cristo. Cada persona que se acerca a Cristo necesariamente tiene que dejar su orgullo, necesariamente tiene que dejar su soberbia, necesariamente tiene que mirar a Juan, este tipo casi ermitaño, diciéndonos: enderezar el camino.
Cuando nos acercamos a Cristo y le entendemos, nuestro orgullo y prestigio desaparecen para seguir la causa de Cristo. Juan solo se propuso una cosa: obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús. El versículo 20 dice que él no negó su misión ni su fe. Por tanto, aprendió cuándo decir sí y cuándo decir no. Y eso es carácter. Usted debe irse esta mañana de aquí sabiendo que Dios ha puesto en usted su carácter. Por lo tanto, usted tiene que saber cuándo decir sí y cuándo decir no. ¿Cuál es el tiempo para usted y cuál es el tiempo para el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el tiempo para su familia y cuál es el tiempo para su trabajo? ¿Cuál es el tiempo para su descanso? Eso es tener carácter. Juan nos enseña a ser personas de carácter. Carácter. A una de las personas más íntimas tenemos que saber cuándo decirles que pena. Aún cuando estamos en espacios que no son cristianos, tenemos que decir que pena, mis principios cristianos me permiten llegar hasta aquí. Eso es tener carácter. El mundo está reclamando hombres y mujeres de carácter, no agua llevable, no personas que se van según la ola o según las circunstancias. Para concluir, vamos a decir que según la lectura de la palabra de Dios, Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven, sino la salvación. Amén. Amén. Lo que Dios garantiza es la salvación, no una vida fácil. Así que bienvenido a seguir al Señor y caminar en esta comunidad juanina que lleva hasta la salvación. Cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande que se puede hacer en la vida. Para eso Él te creó. Defender la verdad es más importante que la vida misma. Usted debe convertirse desde hoy en un defensor de la verdad. Y eso es lo que nos está diciendo Juan. ¿Me costó la vida? Sí. Pero hoy estamos hablando aquí de Él. Finalmente, la comunidad juanina es una comunidad que tiene firmeza, que tiene un mensaje, que tiene identidad. Es una comunidad clara y definida en su posición. Yo sigo a Cristo. Punto. Esta comunidad vive los principios del reino de Cristo, no solo los de su época. Por eso va diariamente de triunfo en triunfo en su peregrinaje. La comunidad de Juan es una comunidad de gente que tiene carácter. Vamos a orar. Pastor, una preguntita antes. Entonces, bíblicamente, pastor, Juan el Bautista fue un personaje mucho más importante que la propia Virgen María, a pesar de que fue la madre de Jesús aquí en la tierra. Bueno, en su línea de propósito, de tarea para lo cual Él fue creado, Él cumplió lo que tenía que hacer. No se trata de quién fue más importante, digamos, cada uno cumplió su rol, ¿no? Su papel. La Virgen María fue elegida para que fuera el canal por el que el Salvador fuera introducido al mundo, y lo cumplió perfectamente. Y Juan el Bautista fue el canal para preparar el camino y lo cumplió perfectamente. Gracias, hermano, por la pregunta. Ahora nosotros hemos de cumplir cada uno el propósito por el cual Dios nos creó. Amén. Pónganse de pie, hermano y hermana. Vamos a orar.